acerca de la fiesta, hemos hablado de 3 fiestas: la Pascua, que es el Pesach, panes sin levadura, que es el Hamashak, y las primicias, que es el Bikurim. Y la semana pasada estuvimos hablando de Pentecostés. La bendiga, más bienvenida. Pentecostés, que es el Shavuot. Una de las fiestas bien hermosas de los judíos es esta, y es la mejor fiesta para nosotros, el Shavuot, que es el Pentecostés, en la cual nació la iglesia de Jesucristo. Shavuot, la iglesia de Jesús nació en Pentecostés, el día que fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, el Shavuot, vamos a Levítico 23:15. Levítico 23:15, busquen sus Biblias. ¿Cuántos están contentos por estudiar la palabra de Dios? Levítico 23:15 dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Ven. Sí. Aconteceréis que desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieres la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Será un holocausto de Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Verso 22. Cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, vemos aquí que es una orden de Dios, que cuando se empezaba la fiesta del Pesach, era el Pentecostés, el Shavuot. Shavuot en hebreo significa semanas. Shavuot en hebreo significa semanas. Semanas. Shavuot significa semana. Puedes copiar eso. Semana. En griego, Pentecostés. En griego, Pentecostés. ¿Qué significa 50 días? En griego, Pentecostés, ¿qué significa 50 días? Esta fiesta se daba en el verano. Esta fiesta se daba en el verano. Y se le conoce a esta fiesta de acuerdo a los atributos que tiene, con diferentes nombres, como, ¿quieren pueden anotar eso también? Fiesta de la semana, para los que están anotando. De acuerdo a los atributos que tiene la fiesta, se le conoce con varios nombres, como fiesta de las semanas, fiesta de conclusión de la Pascua, fiesta de Pentecostés o 50
50 días, fiesta de las semanas, fiesta de conclusión de la Pascua, fiesta de Pentecostés, los 50 días, fiesta de los primeros frutos también, fiesta de los primeros frutos, fiesta de la cosecha y el tiempo de haber recibido la Torá. El tiempo de la cosecha y el tiempo de haber recibido la Torá. La Torá en el hebreo y en el griego es la ley, la misma ley que tenían los israelitas, la Torá. Levítico 23, 9 al 11. Vamos a buscar esa cita bíblica. Levítico 23, 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, la orden era que se daba una gavilla. ¿Sabían qué era qué es gavilla ustedes? ¿Qué es gavilla para ustedes? Se supone que es una porción de la cosecha. Una porción de la cosecha. Realmente la cosecha era cebada. Entonces era un manojo. Era un manojo de cebada que se cogía y se ataba. Esos eran los primeros frutos. El primer fruto que se recogía de la cosecha. Ese primer fruto se lo daban al sacerdote. Y el sacerdote lo ofrecía a Dios. Era una ofrenda a Dios. Primero se ofrecía. Esto tiene mucha relación con Jesucristo. Realmente esto tiene una relación exacta con Jesús. Jesús es la primicia de la resurrección. Jesús resucitó y esa gavilla representa a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y se le presentó a María Magdalena, creo que fue? Y le dice, Jesús le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿Sabes? O sea, Jesús necesitaba subir al Padre porque Él era la gavilla, Él era la ofrenda que se ofrecía delante, era por nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a buscar Juan capítulo 20, verso 17, esa cita bíblica. Juan capítulo 20, 17. Alguien que me haga favor la busque. Juan 17, 20. Juan 20, 17. Juan 20, 17. Amén. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Sí, Jesús era sin contaminación, ¿verdad? Fue el Cordero perfecto. Y Él murió y resucitó. Y Él necesitaba presentarse en ofrenda delante de Dios por nosotros. Entonces, María quiso tocarlo y Él le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Todavía no he ido al Padre. ¿Por qué? Porque ella era una pecadora y podía contaminarlo, ¿verdad? Entonces, la ofrenda tenía que ser pura delante de Dios. Entonces, Jesús mismo subió al Padre a presentarse como esa gavilla. 1 Corintios, o sea, como esa primicia. 1 Corintios 15, 20.
Jesús es la primicia. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo era la primicia, ¿verdad? Él es la primicia. Él es esa gavilla. Entonces, a partir de allí, de que la gavilla fuera mecida, vamos a buscar, a leerlo otra vez. Levíticos 23:15. Jesús es esa primicia. Del 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. Ofrecerán 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Eran cuántas semanas? 7 semanas. 7 semanas. ¿Y cuántos son 7 semanas? ¿Cuántos días son 7 semanas? 7 por 7, 49. Las 7 semanas dan 49. ¿Y el otro? Las 7 semanas falta un día. Pero el verso, ¿cómo dice? Dice que el día siguiente, dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Hasta el día siguiente, o sea, eran 49 más el día siguiente. Y eso daba 50 días exactos. Ahora sí da 50 días exactos. O sea, a partir de ahí, ese día era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Era una fiesta maravillosa, donde venía gente de todas partes, a la fiesta de Pentecostés. Habían gente de muchas partes. Si ustedes miran Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí dice que había gente de todas partes de las regiones de Jerusalén, Decápolis, de todas partes. Ahorita vamos a leer eso en Hechos capítulo 2, la cantidad de gente que venía a esa fiesta. Vamos a leer ahora Levíticos, Éxodo 19, 10 al 11. ¿Levíticos o Éxodo? Éxodo 19, 10 al 11.
Hay algunos teólogos que dicen que la fiesta de Pentecostés inició desde la salida del Mar Rojo hasta la llegada al Sinaí del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, y luego que cruzó el Mar Rojo estuvo en Sinaí, llegó al monte de Sinaí, en el desierto? Entonces, Perdón, eso le quería preguntar si tiene que ver esta fiesta con algún pacto que han de haber hecho los hebreos en Sinaí. es posible. Algunos, por ejemplo, aquí lo vamos a leer ahorita. En Éxodo 19, versos 10 y 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hay quienes dicen, no hay base bíblica para esto. O sea, es lo más posible porque desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegó al Sinaí, ¿cuántos meses pasaron? 3 meses. En el capítulo, en el verso 1 lo dice, ¿sí? Léalo en el verso 1 acá. 1 del 19. 1 del 19. En el tercer día, en el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron ¿al qué? Desierto de Al Sinaí. desierto de Sinaí. A los 3 meses de haber A los salido 3 de meses. Egipto. Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo duraron desde Egipto hasta Sinaí? 3 meses. 3 meses, ¿verdad? 3 meses. Llegaron precisamente al día, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, de los 3 meses. Entonces, hay quienes dicen que desde que el pueblo salió, pasó el mar Jordán, el mar Rojo, cuando el mar Rojo se abrió y cruzaron por el mar Rojo, ellos iban cruzando el mar Rojo y dejaban Egipto atrás, tipo del mundo. Ellos cruzaron el mar Rojo, tipifica la sangre de Cristo. O sea, es necesario pasar por la sangre de Cristo para recibir el Pentecostés, es lo que dicen algunos. Entonces se cruza el mar Rojo, ellos dejan Egipto y buscan la tierra prometida. Nosotros estamos buscando una tierra prometida hacia adelante. Nosotros estamos buscando la tierra que Dios nos va a dar, que Jesús prometió. Entonces vamos hacia adelante y ellos llegan desde que cruzaron hasta el Sinaí, fueron 47 días hasta ese día. Y en el verso 10, Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. O sea, van 2 días, ¿verdad? Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, se cree que durante ese tiempo fueron 50 días exactamente. Eran 47 días más 3, 50 días, tipo de el Pentecostés. Y dice que ahí se sigue leyendo y señalará el término, verso 12, al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Un tipo de la venida del Espíritu Santo, que fue en fuego. En fuego. Entonces, lo más tremendo es que ellos ahí recibieron la palabra de Dios. En el monte Sinaí es cuando ellos recibieron la palabra de Dios. En Pentecostés, la palabra de Dios fue grabada en
nuestros corazones, no en tabla de piedra, sino en nuestros corazones. Dios prometió que iba a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Iba a transformar los corazones de piedra en un corazón de carne para así transformar la vida de nosotros. El Espíritu Santo es tipo de la levadura. Es tipo de la levadura. Porque ahí, si usted lee en Levítico, vaya nuevamente a Levítico. En Levítico 23 dice que tenían que presentarse con 2 panes. Para el día del tabernáculo había que presentarse, el día de Pentecostés había que presentarse con 2 panes. 23 del 15 en adelante. Acontecerá que el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De nuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. Gente, si te miran, los panes que Dios pedía eran sin levadura, ¿verdad? Pero en esta ocasión los pide con levadura. ¿Y la levadura es tipo de qué? Tipo del pecado. Pero no siempre en la Biblia la levadura es tipo de pecado. Hay pasajes donde Jesús habló que el reino de los cielos es semejante es comparado con una mujer que metió levadura en una masa, ¿verdad? Vamos a buscar Lucas 13, 20, 21. Alguien busque Lucas 13, 20, 21. Alguien busque Mateo 13, 33. Había que presentarse con 2 panes de ofrenda y los panes tenían que tener levadura. ¿Por qué tenían que tener levadura? Si la levadura era tipo del pecado, algunos creen, algunos teólogos dicen que representa, uno de los panes representa a Israel y el otro pan representa al pueblo que aceptó a Cristo, que no era del pueblo de judío, pueblo gentil que aceptó a Jesús, que estaba bajo el pecado y que en la transformación del Espíritu Santo son cambiados. ¿Alguien encontró Lucas 13, 20 al 21? Amén. Léalo, hermano. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ya ves. O sea, ahí la levadura es comparada como algo bueno, ¿sí o no? Es comparada como algo hacia el reino de los cielos, que crece. El reino de los cielos tiene que crecer. ¿Y qué dice Mateo 13, 33? Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escogió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hasta que todo quedó fermentado. Entonces, la levadura ya es usada como un tipo de crecimiento. Ahora, Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y los 2 tipos de panes también representan al Espíritu Santo. La levadura ahí representa al Espíritu Santo que entra en nuestras vidas y nos cambia. Porque ¿qué es lo que hace la levadura en el pan? Lo hace crecer, lo transforma. La masa es transformada. En la masa se le mete la levadura y el pan va a crecer, y cuando se mete al fuego va a tomar una forma diferente. Usted no se va a comer un pedazo de masa cruda, ¿verdad? A veces uno de veces se ponía desde niño a pescar por ahí cuando estaban haciendo una galleta o algo, así la masita y sentía dulcecito, ¿verdad? ¿Cuántos lo hicieron? Pero en este caso, usted no se puede comer toda una bola de masa con levadura de crudo, le va a hacer daño. No sé, la levadura tiene que
para hacer su trabajo, tiene que con el pan ser metido al horno y crece, dice que el pan crece y delicioso, ¿verdad? Entonces, así trabaja la levadura en nosotros. Nosotros somos como ese pan que estaba sin Dios, y a lo que el Espíritu de Dios entró en nuestras vidas, a lo que Jesucristo entró en nuestros corazones, y entra su Espíritu Santo, nos empieza a transformar, empieza a crecer y a cambiar cosas en nosotros. Empieza Dios a guiarnos. Ya el Espíritu Santo puesto dentro del creyente cambia la naturaleza de la persona. Ya a una naturaleza divina, a una naturaleza celestial. Todo aquel al que Jesús llega tiene que cambiar, ¿verdad? Todo aquel al que el Espíritu Santo llega tiene que cambiar y se tiene que ver la diferencia. Cuando Dios llega a nuestra vida, el cambio se nota. Entonces, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una transformación en nuestros corazones. Entonces, el pueblo de Israel celebraba estas fiestas. Ellos desde que hacían, el sacerdote mecía la gavilla, pasaban las 7 semanas, celebraban la fiesta. Esa fiesta era una fiesta maravillosa porque ellos recordaban la ley y hacían una fiesta por la cosecha. Era una fiesta que se hacía por los alimentos recibidos. Eran agradecidos a Dios por lo que habían recibido y también por la ley, la palabra de Dios, que ellos fueron recibidos en el monte Sinaí. Para ellos la ley, para los judíos, la ley no era algo que era de mal gusto. Para ellos les agradaba la ley, porque la ley para ellos cambiaba. La ley transformaba su vida, y la ley que daba Dios allí era una ley para bien. Era para que ellos se diferenciaran de las otras naciones, para que ellos crecieran bajo, por ejemplo, sus alimentos prosperaran, su vida prosperara. Cuando ellos quebrantaban la ley, iban en declive, iban decayendo. Entonces, el salmista dice que deliciosa es tu palabra, es más dulce que la miel que emana del panal. Así lo describían los israelitas, que la palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios para nosotros debe ser dulce, debe ser agradable. Debe ser agradable ponernos horas y horas a estudiar la palabra. Debe ser agradable horas y horas a analizar la palabra de Dios. Jesús dijo que escudriñáramos la Escritura, que profundizáramos en la Escritura, porque en ella parece que está ¿qué? La vida eterna. Entonces, estas fiestas de Pentecostés era una fiesta maravillosa donde iban todas las naciones. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Verso 1. Hechos capítulo, ¿ya lo tienes? Verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así como en el monte Sinaí, se acuerda que Dios se le apareció a ellos, que humeaba el monte y el fuego, y ellos tenían temor. Decían que ellos le dijeron a Moisés que era mejor que Moisés recibiera la palabra, símbolo de que el creyente debe tener temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios, de hacer las cosas que le desagradan a Dios. Debemos buscar ese temor de Dios. Es lamentable que hoy en día la iglesia aún de Jesús no tiene temor de las cosas de Dios.
aún la gente estando dentro de la misma iglesia de Dios, no temen a Dios de hacer algo malo. Es terrible que la gente, aún estando dentro de la iglesia cristiana, piense, maquine hacer cosas dentro de la obra de Dios que le desagradan totalmente a Dios. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Imagínate que comenzaron a hablar en otras lenguas. En este momento ellos estaban hablando las lenguas de todas las personas que estaban ahí, porque ahorita vamos a ver la cantidad de gente que estaba ahí de diferentes lenguas. Y es un caso especial donde Dios hace eso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, dice ahí, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, dice ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia y el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Y dice que aún otros, más otros burlándose, decían: están llenos de motos, o sea, están borrachos. En ese momento el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y ellos empezaron a hablar en el idioma de cada uno que estaba ahí, y les oían hablar las maravillas de Dios, las maravillas de Dios, y se quedaron aterrados. ¿Qué quiere decir todo esto? Eran diferentes idiomas. Ahora, si el Espíritu Santo quiere darnos un idioma, nosotros nos lo da, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos que inglés entrara así nada más? Pero no era el objetivo principal que Dios venía a enseñar idiomas, sino que era el momento de salvación importante para toda esa gente que estaba ahí, para darle el sentido real que tenía el Pentecostés. Era el nacimiento de la iglesia de Dios. Ahí nació la iglesia de Jesucristo. Y Pedro fue el primero que se levantó a predicar ese día, el día de Pentecostés. Hablábamos la semana pasada de la restauración de Pedro, cómo Pedro, Dios lo restauró en ese lapso de tiempo de esos 50 días, porque Jesús murió, resucitó, y durante esos 50 días que vino el Pentecostés, vino la restauración de Pedro, que Pedro predicó su primer mensaje. Entonces, en ese momento, ahora está el pueblo todo reunido, están hablando en otras lenguas, todos están entendiendo lo que están diciendo, las maravillas de Dios, y aquellos se quedan atónitos y aquellos empiezan a preguntarse qué es todo esto. Y Dios quiere que nosotros le predicamos a una persona, y es una urgencia grande, solo Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que nosotros podamos hablar un idioma solamente para decirle a alguien. Como una ocasión, una persona iba pasando por una calle y Dios le dijo, era un cristiano pentecostal, era un cristiano lleno del Espíritu Santo, era un cristiano que creía en el bautismo del Espíritu Santo. Iba por una calle y Dios le dijo: habla en lengua. Habla en otra lengua. Y empezó a aquel a hablar en otras lenguas, habla en otras lenguas, y empezó y pasó, y le dice: pasa a la calle del otro lado, y pasa a la calle del otro lado. Y él empezó a hablar en otras lenguas, y de repente un hombre que estaba a la par cayó de rodillas llorando. Era un hombre que había sido contratado desde otro país para asesinar a alguien en el país donde estaba ahí, en ese momento. Y aquel hombre cayó de rodillas, y buscaron a una persona que hablaba el idioma de él, y él dijo que cuando él estaba listo para asesinar a una persona,
él le dijo unas cosas de Dios que solamente él las sabía. Y Dios le habló a través de ese hombre, solo porque aquel hombre estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Si hay una necesidad, Dios lo hace. Amén. Dios puede hacer eso si Él quiere. Lo que Dios quiere es gente dispuesta, gente que tenga su corazón listo. Y dice que nosotros debemos hablar en lengua. Nosotros debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Son mentiras de Satanás. Son gente que el diablo las guía a mentir y a decir, no, eso del bautismo del Espíritu Santo no es para estos días. El bautismo del Espíritu Santo eso fue para los apóstoles, ya para nuestros días no. Pues Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y el diablo es un mentiroso porque la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo es para darle poder a la iglesia. Amén. Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos 1. Dice, entonces, verso 1.6, Hechos 1.6 dice, entonces los que se habían reunido preguntando, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. O sea, lo último de la tierra todavía no ha recibido a Jesús. Hay gente que todavía no ha escuchado el nombre de Jesús. Hay gente que no se le ha predicado el nombre de Jesús. Y el diablo sabe que un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que hace temblar a Satanás y a sus demonios. Un creyente que va a decir la verdad y no le va a temblar las piernas para decirle la verdad a la gente. No le va a temblar las piernas para decirle al diablo lo que tenga que decirle. Amén. Amén. Solo uno. Si hay alguien que está haciendo algo que está mal, y si hay un creyente que está en el Espíritu Santo, le va a decir, él sabe eso, no sabe. Aunque la otra persona reniegue y le duela, pero hay que saberlo decir, ¿verdad? Hay que saberlo decir, que vaya con el amor de Dios, que no vaya con odio en el corazón. Porque la idea es rescatar a esa persona, esa alma, del infierno. Una persona que va en pecado va rumbo al infierno. Y la idea es rescatarlo. Si hay una persona llena del poder del Espíritu Santo, si hay una persona pentecostal, llena del poder de Dios, con amor, puede sacar a esa persona del infierno. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo vino para darle poder al creyente. Es el dinamos, que significa poder. Ya ven, el Paracletos, el que vino a ayudarnos. El Espíritu Santo vino a ayudarnos. Es como el carro, ¿verdad? El carro tiene un dinamo. El alternador es el que le llaman. El alternador. Que un carro puede prender sin batería, ¿verdad? Pero cuando ya lo apaga, ya no vuelve a arrancar más. En cambio, el dinamo coge y transforma la energía y la pasa, creo que a la batería, si no estoy mal. Eso es lo que hace la recarga. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Empieza a trabajar y empieza a recargarnos. Nos recarga a nosotros de poder. Y la energía se acaba. Entonces tenemos que volver a recargarnos otra vez. Volver a conectarnos al poder de Dios. Por eso es que está en oración. De hecho, el hablar en lengua es orar en lengua. Es una oración con Dios. Es orar en lengua. Una oración que se hace con Dios. Hablar en lengua es orar en lengua. Porque es hablar. Es una oración, es un lenguaje de Dios. Donde tú estás hablando con Dios. Donde tú te estás comunicando con Dios. El diablo no sabe lo que tú estás diciendo. El diablo no sabe lo que Dios te está diciendo. Pero tú te estás llenando y estás recibiendo de Dios. Amén. Y aunque tú estés en el Espíritu y de pronto no estés entendiendo algunas cosas, tú estás recibiendo. Te
estás cargando de Dios. Y eso se siente. En 1 Corintios, capítulo 14. Verso 1 en adelante, habla del hablar en lengua. Me avisan, hermano, cuando sea el tiempo, bueno, traje reloj. Hay que poner un reloj allá. Dan 6 minutos. 6 minutos, ya vamos a acabar. Primero Corintios capítulo 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, ¿sí o no? O sea, que la hablar en lengua no es para que me vean los hermanos que yo hablo en lengua. Mire, hermano, que yo hablo en lengua, y empieza ahí. No es para que me escuches de al lado. Es una comunicación tuya y Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se está llenando, se está edificando personalmente. Todo creyente debe hablar en lengua. Eso no es para unos cuantos, como dicen algunos. Eso es para algunos cuantos de la iglesia, eso es para los ancianos, para el pastor. No, eso es para todos los creyentes. Dios no quiere que se llenen de poder unos cuantos y los otros no. Dios es amor y Dios quiere que todos los creyentes se llenen de poder. Que todos los creyentes tengan poder para rechazar la obra del diablo. Eso es lo que quiere Dios. Que todos tengamos esa fortaleza. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, allí en Hechos de los Apóstoles, fue el primero que se levantó. Pedro se llenó del poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro se llenó del poder del Espíritu Santo, pudo predicar con valentía. Y Pedro se ganó más de 3.000 almas ese día. Más de 3.000 almas fueron tocadas por el poder de Dios. Tanto así que aquellos 3.000, cuando escucharon la palabra de Dios, dijeron: varones, ¿qué debemos hacer para ser salvos? O sea, querían la salvación, querían ser salvos, no querían perderse. Que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, hermano, la gente quiera buscar de Dios, que la gente quiera buscar del poder de Dios, que la gente quiera ser salva. Amén. Vamos a orar para despedir la clase.